Laudetur Jesus Christus. Desde la Ciudad del Vaticano les damos una cordial bienvenida a esta nueva emisión del programa en lengua española de Radio Vaticano, Vatican News. Reciban un cordial saludo de la redacción y de quien les habla, Alina Tufani Díaz. A continuación los invitamos a seguir las informaciones del Papa y de la Santa Sede en este martes 25 de febrero de 2025. El Papa continúa internado en el Hospital Gemelli de Roma. La oficina de prensa informó que ha descansado bien toda la noche y presenta una ligera mejoría en su estado de salud. Rosario en la Plaza de San Pedro y una hora diaria de adoración y misa en el Hospital Gemelli de Roma, dos iniciativas de oración por la salud del Papa Francisco. Caminemos juntos en la esperanza es el tema del mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2025. El Santo Padre autorizó las causas de canonización del beato venezolano José Gregorio Hernández y del beato italiano Bartolo Longo. Antes de pasar a la información, recordamos que hoy celebramos la memoria litúrgica de San Néstor, obispo de Magidos y mártir de las persecuciones de cristianos del emperador Decio de Panfilia en la actual Turquía. Ahora sí, vamos con las noticias. Les deseamos como siempre una buena sintonía. El Papa Francisco ha descansado bien toda la noche. Así lo informó esta mañana, 25 de febrero, la oficina de prensa de la Santa Sede. En el último reporte, ayer en la tarde, también comunicaban que no hay nuevas crisis respiratorias, el flujo de oxígeno se ha reducido ligeramente y los exámenes han mejorado. Hacia las 7:30 de la tarde de ayer, el comunicado de la Santa Sede explicaba textualmente que las condiciones clínicas del Santo Padre en su estado crítico muestran una ligera mejoría. Tampoco se han producido episodios de crisis asmática respiratoria, mientras algunas pruebas de laboratorio habían mejorado. Además de afirmar que el seguimiento de la insuficiencia renal leve no es motivo de preocupación, el informe precisaba que la oxigenoterapia continúa, aunque con un flujo y un porcentaje de oxígeno ligeramente reducidos. Los médicos, señala la nota, en vista de la complejidad del cuadro clínico, son prudentes y aún no dan a conocer el pronóstico. Sin embargo, en la jornada de ayer, el pontífice recibió la Eucaristía, reanudó su trabajo y llamó al párroco de Gaza para expresarle su cercanía. El Papa Francisco agradece a todo el pueblo de Dios que se ha reunido para rezar por su salud en estos días. Así lo hizo constar el boletín de la oficina de prensa de la Santa Sede a pocas horas del inicio en la Plaza de San Pedro del rezo del Santo Rosario, presidido ayer por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, con la presencia de cardenales residentes en Roma, colaboradores de la Curia Romana, de la Diócesis de Roma y por supuesto cientos de sacerdotes, religiosos, laicos que así han manifestado su cercanía y oración por la salud del Papa Francisco. Antes del rezo del Santo Rosario, el cardenal Parolin recordó que en los Hechos de los Apóstoles se dice que la Iglesia oró intensamente mientras Pedro estaba en prisión, y es así como desde hace 2000 años el pueblo cristiano reza por el Papa que está en peligro o enfermo. También en estos días, agregó el secretario de Estado, en los que el Santo Padre Francisco se encuentra hospitalizado en el Policlínico Gemelli, una intensa oración por él se eleva al Señor por parte de los creyentes y de las comunidades cristianas de todo el mundo.
A partir de esta tarde, anunció el cardenal Parolin, queremos unirnos también públicamente aquí en su casa en el rezo del Santo Rosario. Efectivamente, la oficina de prensa de la Santa Sede anunció que será el cardenal Luis Antonio Tagle, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, quien presidirá el Santo Rosario en la Plaza de San Pedro hoy a las 21 horas de Roma. Recordamos que podrán unirse a este encuentro en nuestro canal de YouTube Vatican News con sonido internacional sin traducción. Tal como se realiza en distintas diócesis del mundo, en el Hospital Gemelli, donde día a día se congregan decenas de personas a rezar por el Santo Padre, también se han organizado momentos de oración Eucaristía, como nos informa Sebastián Sansón Ferrari. La Iglesia Universal redobla las oraciones por la salud del Santo Padre a partir del lunes 24 de febrero y durante toda la recuperación del pontífice en el Hospital Gemelli. Se realizará una hora de adoración eucarística todos los días, desde el mediodía hasta la 1 de la tarde, en la capilla San Juan Pablo II del Centro Sanitario, seguida de la Santa Misa. Durante la Eucaristía y la adoración se reza especialmente por el Papa Francisco. Y más tarde, a las 4:30, hora de Roma, se rezará el rosario ante la estatua de San Juan Pablo II en la plaza ubicada frente al hospital. A continuación se celebrará la misa a las 17 en el hall del hospital. Todo el mundo está invitado a participar en estos momentos de oración, tanto física como espiritualmente. Quienes deseen unirse desde fuera de Roma pueden recitar la siguiente plegaria. Señor Jesús, Redentor del mundo, que asumiste nuestro dolor y soportaste nuestro sufrimiento en tu pasión, escucha la oración que te ofrecemos por nuestro hermano enfermo. Concédele confianza y reaviva su esperanza para que se eleve en cuerpo y espíritu. Jubileo 2025. En esta Cuaresma, enriquecida por la gracia del año jubilar, quisiera ofrecer algunas reflexiones sobre lo que significa caminar juntos en la esperanza y descubrir las llamadas a la conversión que la misericordia de Dios nos dirige a todos como individuos y comunidad. Así lo escribe el Papa Francisco en su mensaje para la Santa Cuaresma de 2025. El reporte con el padre Johan Pacheco. Con el signo penitencial de las cenizas en la cabeza, iniciamos la peregrinación anual de la Santa Cuaresma en la fe y en la esperanza. Expresa el Papa Francisco en su mensaje para el tiempo litúrgico de la Cuaresma 2025, que publica este 25 de febrero la oficina de prensa de la Santa Sede, Caminemos juntos en la esperanza. Sobre la acción de caminar señala Francisco que el lema del jubileo, Peregrinos de Esperanza, evoca el largo viaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, narrado en el libro del Éxodo. En segundo lugar, reflexiona sobre la vocación de la Iglesia, caminar juntos, ser sinodales, afirmando que el Espíritu Santo nos impulsa a salir de nosotros mismos para ir hacia Dios y hacia los hermanos, y nunca encerrarnos en nosotros mismos. Por último, insiste en su invitación a vivir este camino juntos en la esperanza de una promesa, la esperanza que no defrauda, mensaje central del jubileo, sea para nosotros el horizonte, dice el Papa, del camino cuaresmal hacia la victoria pascual. ¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos. Como anunciamos en titulares, el Papa ha autorizado la promulgación de los decretos de canonización del venezolano José Gregorio Hernández Cisneros, el médico de los pobres, y del italiano Bartolo Longo, fundador del Santuario de Pompeya. Efectivamente, los decretos firmados ayer por Francisco, que recibió en el Policlínico Gemelli al cardenal secretario de Estado Pietro Parolin y al arzobispo sustituto Edgar Peña Parra, brillan las figuras de dos futuros santos, un italiano y un venezolano muy queridos en sus respectivos países y por los que el pontífice ha decidido convocar un consistorio que se ocupará de las próximas canonizaciones.
José Gregorio Hernández Cisneros, médico venezolano, originario de Isnotú, en el estado Trujillo de Venezuela, se graduó de médico en su país y siguió especializaciones en París y Berlín. Aunque desea hacerse sacerdote, su salud no lo permite, pero ingresa en la Orden Franciscana Seglar y con la dedicación de un consagrado aborda la profesión médica prefiriendo a los que carecen de recursos. De allí su fama de médico de los pobres. Murió al ser atropellado al salir de una farmacia de Caracas en junio de 1919. Fue proclamado beato en 2021 y sus restos mortales se veneran en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria de Caracas. El apóstol del Rosario de Pompeya, así se conoce al beato Bartolo Longo, natural de la Apulia, vivió entre mediados del siglo XIX y los primeros decenios del siglo XX, tiempo en el que se convertiría en el apóstol del Rosario. Durante sus estudios de Derecho en Nápoles se acercó durante un tiempo al espiritismo y luego redescubrió su fe gracias a la ayuda de algunos sacerdotes. Y así se despertó en él el deseo de promover obras de caridad. Trabajó para que los pobres que vivían en el valle de Pompeya y justamente allí, en 1875, llevó una imagen de Nuestra Señora. En 1876 inició la construcción del santuario destinado a convertirse en un lugar de culto mundial consagrado a Nuestra Señora del Rosario el 7 de mayo de 1891. El beato Bartolo Longo muere en 1926 y Juan Pablo II lo eleva a los altares en 1980. Francisco también ha aprobado los decretos por las virtudes heroicas del siervo de Dios Miguel Maura Montaner, sacerdote diocesano y fundador de la Congregación de las Hermanas Celadoras del Culto Eucarístico, nacido en Palma de Mallorca, España, el 6 de septiembre de 1843 y fallecido allí el 19 de septiembre de 1915. Autorizada también por virtudes heroicas del siervo de Dios Didaco Besi, sacerdote diocesano de Italia, fundador de la Congregación de las Hermanas Dominicas de Santa María del Rosario, y de la sierva de Dios Cunegonda Sigüek, laica polaca, nacida el 28 de mayo de 1876. Igualmente, el Papa ha autorizado los decretos por la ofrenda de vida del siervo de Dios Emilio José Capaun, sacerdote diocesano, nacido el 20 de abril de 1916 en Pilsen, Kansas, Estados Unidos, y del siervo de Dios Albo d'Acquisto, fiel laico, nacido en Nápoles el 15 de octubre de 1920. El jubileo nos pide que nos pongamos en camino y que superemos algunos límites, transformándonos a nosotros mismos. El jubileo es peregrinación, reconciliación, oración, liturgia, indulgencia. Sigue junto a Vatican News y Radio Vaticana todos los eventos del Año Santo 2025. Termina así el informativo en lengua española. Recordamos que en nuestra página web vaticannews.va pueden encontrar información detallada y actualizada sobre el Papa y la Santa Sede. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.